y 6. Proverbios capítulo 24 y los versículos 5 y 6. Disculpe, es 15 y 16, disculpe. Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saques su cámara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Muy bien. Así entonces, después de estas palabras, vamos entonces a tener la oración y oramos delante de Dios. Amante Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta noche por la bendición que nos das de reunirnos delante de tu presencia con regocijo, sabiendo, Señor, tu infinito amor, que es un amor insondable, es un amor inescrutable, es un amor por el cual podemos deleitarnos. Sin embargo, en nuestra capacidad humana, jamás podremos comprenderlo en su plenitud. Venimos también delante de ti por los méritos de la sangre de Cristo, para suplicarte el perdón por nuestros pecados y rogarte en estos momentos que tú nos des palabras de vida eterna, que esas maravillosas palabras puedan transformar nuestras vidas, nuestras almas, y que al abrir tu palabra podamos encontrar en las Sagradas Escrituras las respuestas para nuestras almas sedientas de ti. Guíanos, Señor, que esas palabras sean deliciosas en nuestro paladar y podamos ser fortalecidos por tu gracia, porque la fe viene por el oír y el oír por tu palabra. Bendice a toda persona que escuche este mensaje. Ayúdale, Señor, para que pueda ser transformados por tu presencia, que tú puedas preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo y que podamos ser llenos del gozo celestial. Guíanos y encamínanos. Reprende al maligno y sus malos ángeles, que no tengan nada que ver con nosotros, y que tu gracia sea derramada hasta que sobreabunde. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos entonces a abrir la Biblia y el tema lleva por título Dios nos levanta. Amén. Dios nos levanta. Y vamos a buscar en el Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24. Y dice aquí entonces en los versículos 15, dice, oh impío, no aceches la tienda del justo, no saques su cámara. Porque el diablo está tratando todos los días de destruirnos. El diablo está haciendo un plan y el espíritu de profecía presenta al mismo Satanás como el líder máximo, el jefe de la conspiración, dice el espíritu de profecía. El enemigo es un gran rebelde. Y dice aquí entonces, está en el libro Special Testimonies. Aquí hay una cita en la página 485 y también aparece en el libro This Day with God en la página 309. Este día con Dios, página 309. Y dice aquí la sierva del Señor que el blanco del gran rebelde ha sido siempre justificarse a sí mismo y probar que el gobierno divino es responsable por la rebelión. Satanás siempre acusa a Dios de lo que él hace. En el cielo él fue el que hizo la rebelión y él acusó a Dios. Y actualmente también él hace todo lo malo y acusa a los siervos de Dios que no tienen nada que ver con la obra
que Satanás está haciendo en la tierra. Dice, hasta el mismo fin, él ha ejercido todos los poderes de su gran intelecto y él ha trabajado deliberadamente y sistemáticamente y con maravilloso éxito dirigiendo a las vastas multitudes para aceptar su versión de la gran controversia que ha sido desarrollada, está en progreso. Por miles de años, dice, este jefe de la conspiración ha palmado, ha cambiado la verdad por la mentira. Pero el tiempo ha venido cuando la rebelión llegará a su final. Finalmente será derrotado y la historia del carácter de Satanás será revelada. En su último gran esfuerzo para destronar a Cristo y destruir al pueblo de Dios, a la iglesia, y tomar posesión de la ciudad de Dios, el archienemigo ha sido completamente desenmascarado. Satanás está trabajando y él utiliza a toda persona que se deja utilizar por el espíritu del diablo. Y el diablo tiene una controversia contra el pueblo de Dios. Está tratando de destruir a los siervos y a las siervas del Señor. Pero note lo que dice aquí la Biblia. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. En primer lugar, hermanos y hermanas, Dios nos levanta de la muerte para que podamos proclamar su alabanza. Vamos a leer el Salmo capítulo 9, los versículos del 11 al 13. Salmo capítulo 9 y los versículos del 11 al 13. Dice así la maravillosa palabra de Dios. Salmo 9, en los versículos del 11 al 13 dice, cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demandaba la sangre se acordó de ellos. No se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Y note lo que dice aquí. Tú que me levantas de las puertas de la muerte. ¿Cuántas personas se han visto en las puertas de la muerte? ¿Cuántas personas se han visto cara a cara con la muerte? ¿Cuántos hermanos y hermanas han pasado por situaciones terribles? Me impactó el testimonio que dio el pastor Jaime Avilés en el último congreso que celebramos en Costa Rica. Justamente el pastor decía cómo Satanás trató de matarlo. A él le dio un cáncer en el área del intestino. Sin embargo, por las oraciones de los hermanos y hermanas en la fe, Dios lo levantó de las puertas de la muerte. Quien no conoce lo que es el sufrimiento o la enfermedad, no sabe lo que es volver desde ese lugar. Yo también pasé una situación muy difícil y muchas personas me decían, ¿será que te vas a morir aquí en África? Me veían esquelético. Y un pastor me dijo, te vas a morir en África, aquí, porque no estás comiendo como deberías. Y Satanás quiso infundirme en mí ese sentimiento de falta de fe. Pero aún en medio de mi situación yo me le quedé mirando a los ojos y le dije, ¿sabes una cosa? Se morirán otros primero, pero yo no voy a morir porque Dios me va a levantar y yo voy a regresar a mi país y voy a comer bien y me voy a poner gordito y voy a estar bien por la gracia de Dios. Y así fue, mis queridos hermanos. Dios nos levanta de la muerte. Ahora hay otro tipo de muerte que es una muerte espiritual, porque Satanás también nos hace morir en nuestros delitos y en pecados. Colosenses 2:13 dice, a vosotros estando muertos en delitos y en pecados.
os dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuántos hermanos y hermanas han estado apartados? Han sido hijos pródigos, separados del redil, y no saben muchas veces, como la oveja perdida, cómo regresar. Pero llega un momento en el cual Dios se acerca a ellos y los trae nuevamente al redil. Querido hermano y hermana que me escuchas, en la hora undécima, en el tiempo final, explica el espíritu de profecía que muchos regresarán al redil, muchos volverán a la casa de Dios, aún personas quienes no imaginábamos que iban a regresar. Hay varias citas del espíritu de profecía, especialmente en el libro Evento de los Últimos Días. Hay una cita muy interesante que habla también del fuerte clamor. Y aquí nos dice entonces que en ese fuerte clamor, en el momento final, en la hora undécima, muchos regresarán. Dice en la página 215 del libro Evento de los Últimos Días, dice, muchos que se han extraviado del redil regresarán para seguir al pastor. Qué maravilloso, mis queridos hermanos. Aunque 7 veces caiga el justo, aunque hayan hermanos que ahora están descarriados, pero hay que orar por ellos. Hay que confiar en el Señor de que un día regresarán, porque aquí dice la palabra que Dios es el que nos levanta de la muerte. Dice, tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de las hijas de Sión y me goce en tu salvación. Hay esperanza, hermanos. Podemos regresar mientras hay tiempo de gracia. Podemos regresar en este momento crucial y Dios escucha nuestras oraciones. Si venimos a Él con arrepentimiento, si venimos a Él con un corazón contrito y humillado, el Señor nos escucha. En segundo lugar, Dios nos levanta para liberarnos de nuestros enemigos. Salmo 18 y el versículo 48. Salmo 18, versículo 48 dice, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí, me libraste del varón violento. Recuerdo en África un varón violento, un hombre, un gigante, era más de 2 metros de altura. Parecía un soldado de la Armada de los Estados Unidos, él y los otros que estaban con él. Y él me agredió con un tolete que era muy peligroso. Me pegó en la cabeza hasta que se cansó. Le pegó al hermano Catide, yo me metí para salvarle la vida. El hermano Catide estaba sangrando. Y cuando yo me meto y él me agarra enojado, porque el hermano Catide erróneamente había sacado ese tolete para pegarle a ese señor que le había metido unos puñetazos en la cara. Y cuando él hace eso, el hombre le quita el tolete y le pegó. Y yo pensé que, Señor, si no me meto, lo mata. Me metí para salvarle la vida y el hombre empezó a pegarme y a pegarme. Hermanos, cuando él me sacudía al principio, yo parecía un papelito. Y me pegó con ese palo en la cabeza hasta que se cansó. Y quiero darles el testimonio. El hermano Catide al final me llevó al hospital y cuando el médico me hizo el escáner del cerebro, se dio cuenta, el médico vio que estaba totalmente intacto. Fue la mano de Dios la que me salvó en ese momento. Dios nos salva de nuestros enemigos. Él se levanta para librarnos de nuestros enemigos. Pueden haber personas que estén tramando contra nosotros, pero si hay algún propósito especial de Dios, Dios nos cuida hasta el final. Cuento un hermano que fue a predicar y iba en su carro, y su carro no era muy fuerte, venía otro que era más grande, y hubo un accidente, pero el carro que quedó totalmente desbaratado fue el carro de la otra persona, y su carro quedó prácticamente intacto. ¿Quién fue el que le salvó la vida?
Relata un pastor una historia en los Estados Unidos que iba a predicar a una campaña, iba manejando, pero iba muy cansado. Tenía varios días sin dormir bien y se durmió al volante y el carro de la autopista se salió, iba directo en la vía contraria donde venía un tráiler. Y la gente al mirar la escena quedaron sorprendidos, pero de repente como un rayo, algo ocurrió y el carro quedó fuera de la vía donde había un maizal. El pastor estaba dormido, el carro se detuvo, no supo lo que pasó. Y aquellas personas que fueron a verlo, sorprendidos, le dicen, usted tiene que ser una persona muy amada por Dios. Dice, ¿por qué? Porque dice ellos, vimos a un ángel de Dios descendiendo, agarró su carro, lo sacó de la autopista y lo colocó a un lado, le salvó de un terrible accidente, lo libró en ese momento horrible. Dios nos libra de nuestros enemigos. Hay ángeles cuidando de nosotros, pero debemos vivir en santidad. Debemos comprender el propósito de Dios. Aún el mismo señor Guillermo Miller, un hombre que Dios escogió para predicar en un momento propicio. Él relata la historia de su vida cuando él estaba en la batalla de Plattsburgh y justamente estalló una granada muy cerca de él, a 3 pies de donde él estaba, y los que estaban en derredor de él murieron por el estallido de la granada y a él no le pasó nada. Justamente al final de esa guerra, en el pueblo de él, en Plattsburgh, querían celebrar la fiesta. Primero querían ir a la iglesia para escuchar el mensaje y luego de que salían de la iglesia pensaban hacer una fiesta donde iba a haber baile, cerveza, licor, iban a divertirse. Sin embargo, el pastor dijo, ¿te has puesto a pensar de cómo Dios te libró de la muerte? ¿Cómo Dios te levantó y te libró de tus enemigos? Porque los ingleses eran mayor en número que las personas que estaban allá en América, en Norteamérica, en los Estados Unidos. O sea que estadísticamente hablando debían ganar los ingleses, eran más poderosos. Sin embargo, dice él, Dios te salvó la vida porque Dios tiene un propósito para ti. Dios te libró de tus enemigos y las lágrimas cayeron por los ojos de Guillermo Miller y de los que estaban en derredor. Fue tan poderoso el mensaje del predicador que se suspendió la fiesta y muchos decidieron seguir a Cristo. Entre ellos, esto impresionó a Guillermo Miller y le entregó su corazón a Cristo. Dios nos libra de nuestros enemigos. Dios está con nosotros a cada momento. En tercer lugar, Dios levanta nuestras almas y nos hace crecer nuestra confianza en su amor. Vamos a leer el Salmo 25 y los versículos 1 y 2. Salmo 25 y los versículos 1 y 2 dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Dios levanta nuestras almas y el Señor, como dice aquí, nos ayuda a confiar, a crecer en nuestra confianza para que aprendamos a confiar en el amor de Dios. Esto lo decía David. David confiaba en el amor de Dios. Y un día cuando él cometió un error por vanidad, quería censar al pueblo para ver cuántos soldados tenía en su ejército, cuántos caballos tenían, cuántos hombres con espada, cuántas personas, pero era vanidad lo que había en su corazón.
Y por eso vino un castigo terrible. Y David confió en la misericordia de Dios. David se humilló ante la presencia y Dios tuvo misericordia de él. Había un ángel con una espada matando mucha gente. Pero cuando llegó donde David, entonces David humillado, Dios sintió misericordia de él y no lo destruyó. ¿Cuántas veces Satanás ha tratado de destruirnos? Pero nosotros debemos confiar en el amor de Dios. El amor de Dios es tan grande. Él nos ama de tal manera maravillosa que aún nosotros no podemos comprender ni la anchura, ni la longitud, ni la profundidad de ese maravilloso amor. Pero si confiamos en su amor, si confiamos en su presencia, Él nos puede levantar para que nosotros podamos confiar en su amor, podamos crecer en la gracia. En cuarto lugar, Dios nos levanta y también nos protege a diario de los peligros. Leamos Salmo 27 en los versículos 5 y 6. Salmo 27 y los versículos 5 y 6 dice así: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. En el día del mal podemos ser escondidos en su presencia, en el tabernáculo divino. Así como se hizo una tienda en el desierto y ahí ellos llegaban a la presencia de Dios, porque ahí estaba la presencia de Dios, la Shekinah, y Dios los cuidaba, los protegía. Así también podemos ir ante su presencia. Juan 4, versículo 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Dice también: me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Otro salmo de David. David podía ser avergonzado por sus pecados. David podía ser avergonzado, pero él decía: bienaventurado el hombre a quien es perdonado su pecado y quitada su iniquidad. Y él comprendía el ministerio de Dios. Él comprendió la justicia de Cristo, porque muchos vienen a la iglesia confiando en sus propios méritos, vienen a la iglesia confiando en su propia santidad humana, pero no comprenden que si estamos aquí, no es porque somos justos, no es porque seamos mejores que los demás. Estamos aquí es por la misericordia de Dios, porque Dios un día tuvo misericordia de nosotros, se dignó en mirarnos, se dignó en levantarnos, se dignó en traernos aquí, a este lugar, a esta iglesia, aún sin merecernos. Y aún Dios tuvo el placer de levantar nuestra cabeza y decir: lo he santificado, lo he limpiado de sus pecados, lo he traído y he hecho de él una nueva criatura. Por eso, 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Con Cristo todo es borrón y cuenta nueva. Si el diablo quiere recordarte tu pasado de pecado, repréndelo. Dale gracias a Dios porque te perdonó por esos pecados. Dale gracias al Señor porque te ha hecho una nueva criatura. Y pídele a Dios que te siga manteniendo en santidad. Cuando el viejo hombre reclama por salir, cuando el viejo hombre quiere tomar el control de tu cuerpo, cuando los deseos de la carne son tan grandes que muchas veces piensas que no puedes, recuerda que hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder para limpiarnos. Hay poder de Dios para restaurarnos.
Debemos clamarle a Él, a nuestro poderoso Salvador, y el enemigo no tendrá nada que ver con nosotros. Satanás puede tentarnos, puede hacer que nuestras debilidades sobresalgan, pero si acudimos a Cristo, Él nos puede levantar y nos puede esconder en su tabernáculo, en el lugar santísimo. Por eso dice la carta a los Hebreos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. En quinto lugar, Dios no nos dejará en manos de los impíos y nos exaltará para heredad de la tierra. Salmo 37, los versículos 32 al 34. Salmo capítulo 37, en los versículos 32 al 34, dice: acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando lo juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Mis queridos hermanos, hay una hermosísima promesa en el libro de Isaías, en el capítulo 41. Isaías capítulo 41 nos muestra la experiencia del pueblo de Dios. Y dice así la palabra de Dios en el versículo 8: pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Note que le llama a Abraham mi amigo. ¿Cuántos queremos ser amigos de Dios? Ya de antemano Dios se ha hecho nuestro amigo. Él se ha hecho nuestro amigo aun cuando estamos enemistados contra Él, aun cuando le hemos herido. Él sigue siendo nuestro amigo fiel. Él nunca puede contradecirse. Su amor es incondicional. Dice el versículo 9: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios es el que nos sustenta. Dios es el que nos levanta. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En el versículo 11 dice: y he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Desaparecerán, hermanos y hermanas. No sé qué persona está perturbando tu paz. No sé qué persona se ha levantado contra ti. Pero solo sé decirte que si tú estás con Cristo, si tú te haces aliado o aliada del Señor, si te reconcilias con Dios, siendo que Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni aun esta pandemia, ni aun la crisis que ha de venir. Nada, mis queridos hermanos, nada puede separarnos del Señor. El Señor siempre está a nuestro lado para levantarnos. El Señor siempre está a nuestro lado para proveer en nuestras necesidades. El Señor nos saca del pantano cenagoso. Es el punto número 6, y asegura también nuestros pasos. Salmo 40 y el versículo 2. Leamos el Salmo, el capítulo 40 y el versículo 2, que dice, vamos a leer el 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña
y enderezó mis pasos. ¿Cuántos han caído en un pantano, en un lodo cenagoso? Yo recuerdo que rumbo a Madroño había un lugar pantanoso donde las personas que caían arriesgaban sus vidas, podían perecer hundidos entre esas arenas movedizas, entre ese lodo cenagoso. Había que ponerle un palo, una vara y alarlos, o una cuerda y alarlos, porque si no, serían totalmente hundidos. Hay situaciones en la vida que nosotros vemos que cuando más tratamos de salir, más nos hundimos. Y es Dios el único que nos puede sacar de esas situaciones. A una experiencia que pasaremos en el fin del mundo será una experiencia terrible. Y sabemos que Dios es el que meterá su mano para sacarnos en esa terrible crisis, en esa terrible angustia. Y Él nos liberará y nos colocará sobre la roca eterna. Podemos estar con el Señor hasta el final, porque Él lo ha prometido. Él nos levanta del pantano cenagoso y asegura nuestros pasos a cada momento. Él te puede asegurar, Él te puede fortalecer, y si estás hundiéndote en una situación, recuerda que Dios tiene poder para levantarte. En séptimo lugar, Dios nos levanta con su salvación cuando nos sentimos pobres y estamos heridos. Vamos a leer Salmo 69, en los versículos 29 y 30. Salmo 69, en los versículos 29 y 30 dice: mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Afligido y miserable, pobre y miserable. ¿Cuánto nos hemos sentido pobres y miserables cuando pecamos? Cuando muchas veces nos decepcionamos de nosotros mismos por graves errores que hemos cometido. Solo Dios nos puede levantar en esa situación. Cristo tiene poder. El Evangelio es poder de Dios. Es poder para salvar. No podemos hablar de un Evangelio que no tenga poder. El Evangelio tiene poder para salvar al más vil pecador, a la persona que se siente lo peor de lo peor y aún nos levanta de la miseria y multiplica nuestras bendiciones. Leamos el Salmo 107, este es el punto número 8. Salmo 107 en el versículo 41. Salmo 107 en el versículo 41. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Tenemos una familia. Esa familia es la familia de la fe. Tú y yo tenemos una familia. Podemos estar en Panamá, pero tenemos una familia, la iglesia. Podemos ir a otros países y allá tenemos una familia. Yo recuerdo cuando estuve en África con situaciones difíciles y ahí estaba la familia Jampaco ayudándonos. Y otras familias, la familia del hermano Mubanga, la familia del hermano Mwanza. Cuando mi esposa le dio malaria, las hermanas llegaron a la casa, limpiaron la casa, la atendieron, la lavaron, la bañaron, la arreglaron, le daban la medicina. Mientras yo salía a predicar, decía: pastor, no te preocupes, nosotros nos encargamos de atender a tu esposa. Qué bonito. Un día que no teníamos nada, llegó un hermano con unas bolsas de comida. Y en cada necesidad veíamos la mano de Dios. Donde quiera que he ido, ya sea en Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Venezuela. No he ido a Colombia, pero algún día, bueno, si Dios quiere, iré. Pero yo estoy seguro que donde quiera que voy, tengo una familia.
Cuando a Cristo le preguntaron acerca de su madre y sus hermanos, él dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Dios es amor. El pueblo de Dios es un pueblo lleno de amor los unos por los otros. Dios quiere que tengamos ese amor, esa hospitalidad, esos detalles como hermanos. Dios nos levanta de la miseria para que nosotros también podamos cumplir lo que Él quiere. Dice así la palabra del Señor, así como recibiste de gracia, dad de gracia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, dice la palabra de Dios. En noveno lugar, Dios nos levanta del muladar cuando nos sentimos desvalidos. El que está en el muladar quizás sea una persona casi muerta. En el Salmo 113, vamos a leer el Salmo 113, y en el versículo 7, dice así la palabra de Dios, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. El que hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Amén. Cristo nos levanta del muladar. ¿Qué es el muladar? El muladar es el estercolero donde está el excremento, la peor suciedad de este mundo. ¿Cuántas personas han sido sacados de la droga, del alcohol, de los vicios, de la prostitución, de un mundo lleno de violencia, de asesinos que han dejado ese mundo oscuro y tenebroso, ese mundo sucio, ese mundo apestoso, ese mundo que es como el estercolero, el lugar donde va el excremento? Mi querido hermano y hermana, cuánto Dios nos ama a nosotros. Aún nos libera, nos saca de la muerte. Aun cuando en este mundo, dice la palabra, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, o sea que muchos están muertos. Pero quiero terminar este mensaje con una historia acerca del poder de Dios para levantarnos. El 24 de febrero del 2001, una niña canadiense de 1 año de edad llamada Erika, ella se le escapó a su madre. La puerta estaba abierta. Sabe que Canadá, en esos fríos inviernos, cuando hay tormentas de nieve, llega hasta 20 grados bajo cero. Ella sale de su casa, la niña, la madre y la mamá y el papá estaban dormidos, estaban calentitos debajo de esa sábana, con la calefacción dentro de la casa, pero la niñita que era inquieta salió, no tenía un buen abrigo. Justamente cuando su madre la encontró, su madre se llamaba Leila Morby, la encontró. Erika apareció totalmente congelada, sin señales de vida. Su corazoncito ya se había detenido, estaba totalmente helada, con el color de la muerte. Erika fue llevada al centro de salud para niños de Stollery, donde los médicos la atendieron. Su madre era cristiana y estaba orando, cuando de repente Dios hizo el milagro y trajo a la niña a la vida. Los médicos reconocieron que era un milagro de Dios. Yo hago la pregunta en esta noche. Si Dios pudo resucitar a esa niña, la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Dios resucitó a Moisés, si Dios resucitó a Lázaro, si Dios resucitó una multitud de personas cuando Cristo resucita, si Dios resucitó al hijo de la viuda de Naín, si Dios resucitó al hijo de la viuda de Sarepta, yo hago la pregunta, ¿no podrá resucitarte? ¿No podrá resucitar
tu condición espiritual, si estás muerto. No podrá Dios resucitar tu familia, tu matrimonio. No podrá resucitar a aquellos que están fuera de la iglesia, que están muertos, congelados. Debemos confiar en el Señor. La mano de Dios no se ha cortado. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él te extiende la mano para levantarte. Él quiere levantar a los caídos. Él no te mira como el pecador que eres. Él te mira como lo que tú serás transformado por su gracia. Él te mira como el justo que cae 7 veces y 7 veces se vuelve a levantar. ¿Cuántos queremos decirle al Señor, Señor, levántame? Si hemos perdido ese primer amor, ¿cuántos queremos regresar a ese primer amor? Si hemos caído en pecado, ¿cuántos queremos levantarnos en esta hermosa noche? Que el Señor te bendiga. Es mi deseo y oración. Amén.